Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos en este su programa Pescador de Hombres de hoy día, viernes 12 de mayo del año 2023. Este es el mes de María y estamos preparándonos para la peregrinación del día de mañana al santuario de Shasta. Ante todo, permítanme, nos ponemos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde el plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Martín, buenas noches queridos radioyentes, feliz de poder estar aquí un viernes más, con la gracia de Dios acompañándolos. Y tenemos para este domingo la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, de los versículos del 15 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es previo a Pentecostés. Es la primera fase, podríamos decir, en palabras nuestras, de lo que es la entrega del Espíritu Santo. Es el tiempo en que Jesús va a ascender a los cielos y va a venir después, en Pentecostés, el Espíritu Santo para los discípulos. Pero lo importante de todo es que Jesús promete no dejarnos huérfanos. El Espíritu es más fuerte, es más fuerte que el mundo. Con amor y verdad, como el amor y la verdad son más fuertes de todos los sentimientos que podemos encontrar. Jesús ha predicado la palabra durante esos 3 años de vida activa y nos ha ido enseñando el camino de la verdad y de la vida. Nos ha dicho, yo soy, el domingo pasado leíamos, yo soy el camino de la verdad y la vida. Hoy no nos quiere dejar solos, nos deja ese espacio cubierto porque el Padre manda este Paráclito para que nos consuele y podamos superar el vivir nuestras vidas acostumbrados a Cristo, pero sabiendo que Él, a través del Espíritu del Paráclito, está con nosotros. Este Evangelio hay que leerlo y releerlo varias veces, porque es muy profundo, aunque parezca de los cortos que hemos leído en este tiempo. Tal vez este es el más corto. Sin embargo, es muy profundo. Esa devoción que nosotros tenemos al Espíritu Santo, cuando podemos apreciar, como decía
un sacerdote amigo, tú tienes que aprender cuando el Espíritu Santo aletea por tus oídos. Está presente. Y sabes que todos los católicos cristianos tenemos ese Espíritu Santo con nosotros, que es el que nos guía. Que muchas veces cuando estamos conduciendo por una carretera, estamos atentos a los movimientos que suceden, está con nosotros. Cuando hablamos con las personas a las que asistimos, está con nosotros. Hoy en la noche estaba con una persona y la verdad es que ha sido un tiempo tan complicado que hoy día no pude ir a misa, por ejemplo, porque tenía que atender a esta persona. Y con un día tan complicado como el que tuve, no había preparado nada. Pero llegué, entré un ratito a la iglesia, estaba por empezar la misa, estaba expuesto el Santísimo, y le pedí al Espíritu Santo que me ilumine. Y así fue. Luego de que atendí a la persona, me desocupé lamentablemente ya cuando había terminado la misa. Entré nuevamente a agradecerle a Dios por todo lo que me había regalado. Pero esta persona me dijo, nunca nadie me habló tan claro. Ahora entiendo que el tener el Espíritu Santo interiormente es poder ser una persona muy cercana al Padre. Francesco. Así es. Este es un recordatorio nuevamente de lo que, como tú bien decías, se viene próximamente en Pentecostés. Jesús ya nos está anunciando que Él se va, pero que nos va a dejar al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo va a vivir entre nosotros. En el Evangelio de Pentecostés, pues obviamente está detallado como en la reunión se apareció el Espíritu Santo como lenguas de fuego, se posaron y empezaron a hablar en varios idiomas, entre cada uno que podía entender. Pero es muy interesante, ¿no? Porque Jesús nos está diciendo, yo me voy, pero no se quedan solos. El Espíritu Santo, el Paráclito, como se lo denomina, queda entre nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Cuándo es el fin de los tiempos? La segunda venida de Jesús, de los tiempos como los conocemos, donde la vida como la conocemos dejará de ser. ¿Cuándo será esto? No lo sabemos, ni tampoco nos tiene que interesar mucho. Lo que nos tiene que interesar es lo que dice Jesús hoy día en el Evangelio. Dice, vivir acorde a mis mandamientos. Si respetamos esas normas de vida, y a mí siempre me gusta un poquito explicar, lo hemos dicho en el programa varias veces, porque podemos resumir, si queremos de alguna manera ponerlo así, los 10 mandamientos en 2 mandamientos. El primer mandamiento de la lista de los 10 y el segundo mandamiento nuevo que nos dejó Jesús, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Si profundizamos en todo lo que aquello implica, ahí está la norma, para decirlo en palabras sencillas, del buen vivir. Ahí está la construcción del camino a la eternidad para cuando nos toque presentarnos para el juicio final. El camino no es fácil, no es fácil. Está lleno de huecos, baches, curvas, precipicios, distracciones del mundo. Pero centrémonos nuevamente en lo que dice el Evangelio de hoy. Hay que seguir a Jesús. Quien lo ama a Él será amado por el Padre. Entonces, está claro. Si yo amo a Dios sobre todas las cosas y amo al prójimo como a mí mismo, yo no voy a actuar en prejuicio de nadie. Ponerlo también desde otro punto de vista, de omisión. No voy a dejar de ayudar a quien necesite ayuda. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. ¿Qué significa? Empieza por ir a misa los domingos. Empieza por comulgar. Si es pecado, confiésate. Comulga.
haz adoración eucarística, ponte al servicio de tu parroquia que se necesita. Ahí estás ayudando al prójimo también. Haz caridad, acompaña a los enfermos, a los que están solos y desvalidos. Lo hemos dicho muchas veces, Martín, sobre todo tú, ¿no? Dales tu tiempo a aquellas personas. El mejor regalo que les puedes dar es acompañarlos, a los que están tristes y desconsolados. De eso se trata. No solo se trata de no dañar a nadie, sino de hacer el bien a todo cuanto podamos, a nuestro prójimo próximo. Y en el camino, jamás, jamás, jamás descuidar al Padre, adorarlo, agradecerle y también contarle nuestros problemas y nuestras necesidades. La comunicación con el Padre y el amor al prójimo. Martín. Sí, todo este hablar del Espíritu Santo es Jesús. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero es Jesús que queda como el Espíritu Santo. Es esa nueva presencia de Jesús. Es decir, Jesús ya no él, sino el Espíritu Santo como sustituyendo. Pero en el fondo es el mismo. Es una presencia que viene después de la resurrección y que no podemos dudar que existe. Hay ¿cuántos consejeros existen hoy para aspectos financieros, políticos, escolares, eclesiásticos? Hay un elevado número de consejeros, pero no tienen o no tenemos ese don de poder llegar con la palabra, porque nos ilumina el Espíritu Santo, pero hay algunos que parece que están sordos, porque hacen todo lo contrario. Lo encontramos hoy a diario. A veces habla cosas que uno no entiende. Nosotros no somos expertos en política, pero tenemos un sentido, que es ese sentido que Dios nos ha dado. Es un don que Dios nos ha dado para poder interpretar las cosas que se dicen y que se hacen, porque nos dio lo que se llama el libre albedrío, poder escoger entre lo bueno y lo malo. Ante lo que aparentemente es ausencia de Jesús del mundo porque ya se va, y ese de dejarnos como alguien decía, el suplente de él es el Espíritu Santo, pero es la misma persona, es la Santísima Trinidad. Entonces, muchas personas no ven o no se entregan al Espíritu Santo porque dicen que es menor que Jesús, es distinto a Jesús. Y ahí tenemos que empezar por crear realmente esa coyuntura que existe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una sola persona, o sea, tres personas y un Dios verdadero. Tenemos que tener claro que el regalo que nos está dando Jesús, Él en vida a los discípulos y los discípulos a nosotros, es un tremendo regalo. Es eso que nos permite tener conciencia. Es el tener que a veces pedir disculpas porque hemos actuado mal. ¿Qué es lo que nos hace reflexionar ese sentimiento de tener cerca al Espíritu Santo? Hay muchos devotos que quieren mucho al Espíritu Santo y a veces se sobrepasan también. Pero lo importante es darle el sitio exacto y el sentir que está con nosotros. Parecería a ratos esto como algo utópico,
algo que de no creer. Sin embargo, cuando nos bautizan, nos dan la posibilidad de que el Espíritu Santo sea quien cuide todos nuestros pasos en adelante en la vida. Con el bautizo estamos ganando nuevamente, entrando a la Iglesia Católica. Luego viene la confirmación. Nuevamente el Espíritu Santo se posa en nosotros. También en la primera comunión, en el matrimonio. O sea, no cometemos un grave error en separarlo de Jesús. Es una sola persona. Tenemos que ser conscientes de que a ratos se nos quiere tergiversar las cosas, incluso con algo de maldad. Y a las personas que no lo logran entender, decirle mejor, ¿sabes qué? Olvídate de ese asunto. Ya no te metas más porque te vas a volver loco pensando en lo mismo. Cuando lo más sencillo es oírlo al Espíritu Santo que está cerca de ti. Francesco. Así es. Como tú bien decías, el Espíritu Santo es parte de Dios, lo hemos explicado muchas veces, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, Padre Creador, Hijo Salvador, a quien conocemos y se hizo presente en figura humana hace más de 2000 años, y el Espíritu Santo es el santificador, el que se queda con nosotros hasta el final de los tiempos. Todas las buenas acciones, todas las inspiraciones que nos llegan, que nos vienen, ¿de dónde vienen? Del Espíritu Santo. Es con Él que nos comunicamos y quien nos inspira en el día a día de nuestro diario vivir. Les voy a leer rápidamente una parte de una reflexión muy bonita de este Evangelio. Dice, creed en Dios y creed también en mí, dice Jesús. No es que estas palabras sean una especie de fórmula mágica para que se esfumen los problemas o veamos clarísimamente lo que tenemos que hacer adelante de nosotros. No. Jesús dice que Él no nos dice que nos va a resolver las cosas. No nos dice Jesús que Él nos va a resolver, ni tampoco que los que tengo no merezcan una determinada atención. Pero nos dice, fiaos de Dios y fiaos de mí en el Evangelio. Es decir, que seamos conscientes de que nuestra vida está en las manos del Padre y que Él está dispuesto a hacer todo lo que esté en su mano para ayudarnos a salir adelante. Y con el corazón y la mente calmados, se perciben mucho mejor las cosas. Jesús está avisando a sus discípulos de que se va, y es lógico el desconcierto entre ellos. ¿Y ahora qué?, se preguntan ellos. Hasta ese momento todo les había resultado relativamente fácil. Estaban a gusto con el maestro, siempre tenían una palabra apropiada para cada situación, un gesto oportuno o una solución ante cualquier dificultad que se presentara. Pero si Él se va, ¿qué hacemos? La respuesta que les dio Jesús es importante y necesaria también para nosotros en las épocas modernas en las que vivimos, al igual que lo fue para los discípulos en su momento. Es la respuesta del Evangelio, parte del Evangelio que hemos leído. Dice, lo primero que debemos hacer es corregir nuestra idea de Dios. Jesús se tomó como primer empeño presentarnos un rostro del Padre adecuado, cercano, interesado en nuestra felicidad y salvación, que ya sabe lo que nos pasa antes de pedírselo y que no necesitamos acumular méritos para que nos escuche y atienda, y que no se aleja tampoco del pecador, sino que lo busca. Ahí es importante hacer, querido Martín y estimados radioyentes, un pequeño alto. Uno dice, aquí volvemos en esta reflexión a pensar, bueno,
Si Dios conoce mis pecados y conoce mis pensamientos, ¿qué necesidad uno tiene de confesarse ante un sacerdote, no? Uno puede pensar, y si Dios me ama y es todopoderoso, ¿por qué permite que exista el mal y tanto dolor y sufrimiento en el mundo? Y la respuesta es fácil. Porque nos quiere en amor y en libertad. Todos esos caminos dolorosos que nos toca transitar, usualmente son fruto de nuestras propias malas acciones. Pero se nos ha dado, dentro del inmenso amor que Dios nos tiene, el poder elegir entre el bien y el mal, poder decidir, el libre albedrío, el poder de la elección, por así decirlo. ¿Soy yo quien me condeno o soy yo quien me salvo? La diferencia del amor del ser humano a otro humano versus el amor de Dios al ser humano, a sus hijos, es que Dios no se resiente con nosotros. Dios respeta nuestra libertad, pero siempre está atento y de brazos abiertos, dispuestos a recibirnos. Y eso es algo que tenemos que tener siempre, siempre presente. Yo puedo haber estado alejado de Dios un día o una década. Su amor no va a cambiar. Anda tú, pues Martín o yo, a visitar a un amigo o a un pariente con el cual nos peleamos hace 10 años, a ver cómo nos recibe, si vamos a tocarle la puerta, ¿no? Por lo menos va a existir el desconcierto. Dios no. Dios está ahí para recibirnos siempre. Entonces, esa parte es importante en aquella reflexión, tenerlo siempre, siempre presente. Dios no nos condena, nos condenamos nosotros con nuestras malas acciones. ¿Qué tenemos que hacer para descondenarnos? Arrepentirnos, confesarnos y recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Cómo? Comulgando. Suena fácil porque es fácil. Devolvernos la gracia del Padre en nosotros no es cosa complicada. Es complicado no volver a pecar, eso está claro, por la tendencia del hombre a la concupiscencia, al pecado. Pero para Dios es muy fácil perdonarnos y para nosotros pedirle perdón a Dios también. Un requisito tiene que existir y es, o dos, mejor dicho, verdadero arrepentimiento en nuestro corazón y verdadero propósito de enmienda, es decir, de firmemente creer que no voy a volver a pecar. Confesarnos y comulgar, el resto está en Dios y Dios nos va a acoger siempre. Y esto es una parte de lo que nos dice el Evangelio. Seguid mis mandamientos. Martín. En el proyecto humanizador del mundo, se comienza por conocer al Espíritu, abriéndose a su presencia y viviendo en sintonía con Él. La humanización es más que una doctrina o un documento. Es luz, fuerza, aliento, amor venido del Padre que anima a ello. Ese es el Espíritu Santo. La tenencia del Espíritu Santo no implica propiedad personal de la verdad, sino testimonio presencial de Dios en el mundo, en cada situación, por nuestro ser de seguidores del Mesías, y hay impulso de este dulce huésped. Claro que tenemos que tener esa devoción al Espíritu Santo. Y con el librito que estoy leyendo, que sigo leyéndolo y probablemente voy a leerlo una tercera vez, porque es ese tipo de lectura que hay que masticarla mucho. ¿Ya? Y estaba leyendo la conversión de Zaqueo. Zaqueo el publicano
cobrador de impuestos, al que Jesús, que era corto de estatura, y se trepa en un árbol para ver a Jesús. Jesús le dice, bájate, Zaqueo, que voy a almorzar o a cenar contigo, ¿verdad? Este pequeño hombre, Zaqueo, se convierte en el amigo de Cristo. Y la conversión del reino de Dios, que anuncia, por ejemplo, Marcos, dice el aspecto positivo de la monotonía de la orientación hacia Dios es una conexión constante con todo el Nuevo Testamento. Miren ustedes, el Espíritu Santo, tercera persona del trío se me fue la palabra. Bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nace el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento a partir de el nacimiento de Jesús. O sea, podríamos decir que es la parte novedosa de nuestra iglesia y de nuestra religión. La venida del reino, la que presenta al hombre la alternativa de la elección, es la confrontación de él, lo que lo hace entender al hombre que debe cambiar el rumbo. Y para ello actúa el Espíritu Santo, para cambiar el rumbo. Es una buena noticia, porque en el término nosotros no vimos o no analizamos tanto el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento. Y es ese nuevo el que nos trae el Espíritu Santo. Es más, nos lo trae después de que Jesucristo resucita. Pero el tema es que siempre estuvo ahí. Entonces, estas cosas que las consideramos a veces hasta dicotomías, ¿no?, nos distraen un poco y hay mucha gente que se dedica a esa distracción más que a la verdad. La verdad es la muerte, la resurrección de Cristo, más los dones del Espíritu Santo. La escena de la última cena, por ejemplo, donde se instituye, la Eucaristía. Ese pedazo de pan que es el cuerpo y la sangre, que es el vino, que es la sangre. Jesús le dice, hagan esto en memoria mía. Y luego les habla del Espíritu Santo. Por lo tanto, cada vez que nos acercamos a la comunión, cada vez que se consagra la forma, la hostia, en el cuerpo de Cristo, estamos recibiendo al Espíritu Santo. Creo que deberíamos sentirnos felices como católicos de poder contar con Jesús a través del Espíritu Santo en todo lo que tenemos que caminar hacia adelante. Hay tantas cosas que nos queda corto el tiempo para poder profundizar mucho más lo que debemos aprender de nuestra religión. Pero para eso leamos las Escrituras, demos fe de lo que a través de las lecturas podemos hacer llegar a aquellas personas que quieren ignorar todas estas cosas, porque es el momento de que seamos no observadores, sino participantes. Lo que se necesitan son manos. Hemos hablado muchas veces que faltan sacerdotes,
y podríamos decir sobran laicos. Es el momento de los laicos y esa es la declaración del Papa Benedicto XVI en Aparecida en su primer viaje a Brasil, en su papado. Francesco. Así es, Martín. Déjame ver cómo vamos con el tiempo. Tenemos todavía unos minutos. Es interesante este evangelio también bajo un punto de vista cronológico, histórico, analizarlo rápidamente. Dice, en aquel tiempo, repito el evangelio por partes, Jesús dijo a sus discípulos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ya hablamos de esa parte, se refiere a los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, se refiere al Señor. No tomarás el santo nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no darás falso testimonio ni mentirás, no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás bienes ajenos. Todos ellos, parte de los primeros, se refieren a lo que dijimos hace un rato atrás, a la relación que nosotros tenemos con el prójimo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo próximo nuestro es todo aquel que está en nuestro entorno y al cual nosotros podemos afectar positiva o negativamente. Entonces, eso empezando por la familia, empezando por los colegas del trabajo, amigos, vecinos, etc. Finiquitando por el barrio y la ciudad. Entonces, se refiere a eso, a las normas de convivencia para llevar una vida, diciéndolo sencillamente, en paz, una vida de armonía. Y pone como cabeza de lanza, como cúspide, eso sí, tiene que primar el amor a Dios sobre todas las cosas para que todo lo que viene después de eso venga en descendencia y casi que por añadidura cuando amamos a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo dice el Evangelio que hemos leído hoy día. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Volviendo al tema histórico, el mundo no puede recibirlo el Espíritu Santo, se refiere al Espíritu Santo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, se refiere a los discípulos, lo conocéis porque mora con vosotros. Claro, ya habían estado con Jesús a lo largo de toda su vida pública y está entre vosotros. Importantísimo, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Ahí Jesús está hablando de la segunda venida, porque él está hablando ahí en primera persona, está hablando de él, segunda persona de la Santísima Trinidad y de su segunda venida, que es lo que nosotros conocemos como el final de los tiempos. Añade, dentro de poco el mundo no me verá, claro, porque después de crucificado resucitó, estuvo un tiempo todavía apareciéndose a los discípulos y después ya ascendió a los cielos. Pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Ahí él está profesando de una manera su eternidad. Es parte del Padre, es parte de la Santísima Trinidad. Él vive allá arriba en los cielos, junto con el Padre. Y añade, para explicar, a modo de explicación, sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Nosotros, ¿cómo estamos en él? Uno se pregunta, queridos radioyentes, comulgando, recibiendo la Eucaristía. Ese es el nexo y el único camino que existe para llegar a Jesús y para llegar al cielo. Comulgar, 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 comulgar. Finalmente, perdón que estamos un poquito cortos de tiempo, se me fue. Dice, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Martín. Bueno, para cerrar, pedirles que nos ayuden
aporten algo para nosotros, la radio. Vivimos de los aportes de buena voluntad de ustedes. Y termino con esta partecita del libro que me parece muy interesante. El pecado está profundamente enraizado en el corazón del hombre. Y la conversión es una reorientación radical que solo Dios puede realizar. Y su emisario es el Espíritu Santo. Hermanos, que Dios los bendiga y si Dios nos permite, estaremos el próximo viernes con ustedes. Francesco. Igual, querido Martín, queridos radioyentes, me sumo a tus palabras. Tengan todos un bendecido fin de semana y una bendecida semana venidera. Recuerden que mayo es el mes de María, el mes del Rosario. No dejen de ir a misa el domingo. Y muchas parroquias tienen el Rosario de la Aurora, que es algo bellísimo, los días sábados en la mañana. Aprovechen y hagan esa pequeña procesión. Nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes. Bendiciones.